tenemos también lo que se dice unos patios o huertecillos donde se acumulan muchos objetos y juguetes, que fijaros que más adelante cuando veamos mi obra veréis cómo se fundamenta mucho mis cuadros en este rincón, en esta parte, con los juguetes, los muñecos rotos, las pencas, las puertas viejas, los tejados. Ya veréis que también el tejado para mí es muy importante para pintar, por el musgo, por la calidad de la teja, del sol y del tiempo, que produce unos efectos y unos colores curiosos. En la Torre de Santa María, como se llama, antiguamente fue una ermita de los árabes, ahí después fue cementerio, y una vez que los reyes católicos entraron, pues se hizo la iglesia como está ahora mismo. El castillo también fue destruido en el siglo pasado por un alcalde de Vélez, vendió las rocas porque eran buenas para la cal, entonces vendió todas las rocas, entonces el castillo fue que se fue vendiendo las piedras y ahora pues se ha reconstruido y queda algo, quedan unos vestigios muy... no son exactos, pero bueno, y también por ahí son muchas las cometas que yo he... en lo alto de ese monte son muchas las cometas que yo he volado, cometas que me imaginaba en forma de pájaros, de monstruitos, en forma de todas las influencias que tenía de la televisión, de los propios tebeos, porque la infancia es muy importante para el artista. Todas esas vivencias son las que refleja luego ese sueño que de pequeño tienes, lo que luego plasma, ¿no? Es lo que son las influencias y son las imágenes que siempre, y símbolos que siempre tiene presente, como todo el mundo, ¿no? Pero el artista en forma especial, por su particular forma de ser y sentido de las cosas, pues plasma en sus cuadros y en sus poesías, o eso es escultura. Yo creo que esto es para contemplarlo detenidamente y vivirlo, estar por aquí. Es muy importante los atardeceres también aquí. Son muchos los que yo he visto, presenciado muchos atardeceres, cada atardecer es distinto, por los verdes de la vega, de los montes, de los olivos, de todo el velo de tul, al fondo de la sierra, ya cerca de Granada, es un fondo velasqueño, el cuadro de las lanzas, fijaros que es algo parecido. Ese velo de tul también me ha inspirado mucho, esa atmósfera, digamos, mejor dicho. Los palomos, aquí hay mucha afición a los palomos, a los pájaros en general. Aquí hay gran afición a cuidar los palomos, a verlos volar, y hay una tradición grande. Además, fijaros que es muy bonito los palomos como vuelan, palomos ahí entendidos. En esto a mí me gusta mucho observarlo porque también te inspira. Yo pinto muñecos volando y son de estos bichos que yo veo aquí, de estos animales que yo veo. Son bichos que pinto, pero son inspirados en los palomos y en los pájaros que tenemos todos, en los avencejos, en los murciélagos también, que en primavera existen por aquí, y en los insectos también son importantes, las palomas, las mariposas, saltamontes, de todo. Bueno, nos encontramos en mi estudio, aunque no es muy grande, pero a mí me viene bastante bien, puesto que estoy muy cerca de mi casa, cerca de mi familia, y además estoy un poco apartado, puesto que estos son unos sótanos, y aunque tengo una luz bastante buena. Entonces aquí digamos que me aíslo del mundanal ruido y me concentro en la realización de mis cuadros. Ahora estoy trabajando aquí un cuadro retablo tebeo, puesto que a mí me recuerda a los tebeos, a las páginas de los tebeos, porque quien de pequeño no ha leído
bueno, todas las revistas y todos los cómics en general, el Capitán Trueno, el Jaimito, el Jabato, bueno, y todos los americanos como Spiderman, el Batman, el Superman, etcétera, etcétera, que todos recordamos. Entonces yo, recordando aquellos tiempos que lo pasaba muy divertido, son recuerdos muy agradables, aunque yo los tebeos no los leía, pero sí los veía las imágenes, y esto ha tenido mucha influencia, me ha marcado mucho a la hora de yo pintar ahora. Aquí tenemos la prueba más fehaciente, es esta. Esto es una historia, casi la historia, no de mi vida, pero bueno, pues pudiera ser una historia. Todos son objetos, cada escena, fíjate aquí, el torero, aquí vemos, porque aquí en Vélez, Málaga, había antes una plaza de toros, y yo desde pequeñito me iba a la puerta a ver si me colaban en el penúltimo toro, ahí ya me dejaban de pasar y veía el último toro. Fíjense también, esto también es un recuerdo de cuando aquí en Vélez, Málaga, había el tren, ese tren famoso que había, que bueno, el humo era lo que más se veía, ¿no? Y entonces también recuerdo cuando el tren pasaba por aquí. Son imágenes de cuando de pequeño, ¿no? Bueno, miren, aquí también vemos una sombrilla de cuando íbamos a la playa. Y yo recuerdo que para ir a la playa pues íbamos una vez al año, aunque estamos a 4 kilómetros de la playa, pero de pequeño pues no, esto solo tu familia no te dejaba de ir. Entonces, bueno, podemos decir que esto también es en recuerdo a esos días, a ese día que pasaba que te ponías morado, te ponías rojo vivo. Luego aquí, bueno, pues la típica mesa donde se reúnen la gente a comer, aunque yo no pinto gente, pinto personajes, pinto muñecos, pinto monstruitos, donde el gato y el perro siempre estaba presente, pues pidiéndote comida. Tú le echabas el hueso, que es lo que menos le gusta a los perros, pero bueno, echaba lo que podía. El mar, porque el mar desde lo alto de la fortaleza, como en el reportaje hemos visto imágenes, también se ve el mar. La silla, típica de aquí, típica de la Zarquía. Bueno, los coches, para mí siempre el coche ha sido un símbolo, una imagen muy importante para mí, puesto que yo lo más que tenía era mi abuelo, que tenía una carretilla, que mi abuelo vendía fruta y verdura por las calles, y tenía una carretilla, iba con los sacos y con los chumbos, con las brevas, porque tenía un pequeño huertecillo. Y entonces la imagen que yo tenía. Y el primer coche que yo vi, me acuerdo yo, que fue por los Pozos Dulces, donde también hay imágenes, hemos tomado imágenes de la calle de los Pozos Dulces. Entonces la calle estaba empedrada, entonces los coches, pasaba un coche por ahí, todo el mundo salía a la calle a ver qué era aquello. Y eso, bueno, también lo he vivido yo cuando era pequeño, entonces también lo tengo presente, ahora en mis cuadros. Aquí vemos, bueno, pues un personaje quizá pues que está soñando o está pensando en su historia un poco tristón. Y bueno, los tejados también, como veis en el reportaje del barrio del Pilar, también vemos muchos tejados. El tejado es muy presente siempre en mi obra, está siempre, porque los verdes de los musgos, la forma de los tejados, es una obsesión que siempre he tenido y que me costó trabajo enseñarme a pintar, porque no era fácil, sacar la perspectiva del tejado, me ha sido muy difícil, y he llegado a conseguir esos matices que yo veía, y estoy muy contento por eso. Vamos, creo que los tejados los hago bastante bien. Bueno, y que digamos que esto es como una página, como un tebeo, donde hay historias que se pueden contar, que se le puede buscar el porqué, aunque yo a la hora de pintar lo hago de una forma inconsciente. Yo dejo el subconsciente correr, dejo libertad a la mente, le dejo totalmente libertad, entonces lo que me sale, las formas que me van saliendo las voy plasmando en la obra, y los colores igual, sobre la marcha, luego quito y pongo, ¿no? Y aquí, cuando por ejemplo se me ocurre cualquier
cualquier sombra, porque bueno, para darle más fuerza, para darle más movimiento, que no sé, pues entonces se me ocurrió darle un poco de sombra por aquí, entonces valoro una parte. Bueno, pues vamos a ver ahora un cuadro que estoy también pintando ahora, porque yo tengo, digamos, la manía o el método de trabajo de llevar varios cuadros a la vez, puesto claro, el óleo también tiene ese problema de que tarda en secar al hacer aceite, tarda mucho en secar. Bien, vamos a quitar este cuadro, lo ponemos aquí y ponemos aquí, un cuidadito. Ahora vamos a ver esto es es curioso este cuadro porque yo tenía ganas no de bailar, porque fíjense que lo estoy trabajando también, como antes he dicho, llevo varios cuadros a la voleo, digamos, ¿no? Cojo uno, suelto otro, y fijaros aquí lo que antes he comentado sobre la influencia que ha tenido para mí el TV. Estas letras, por ejemplo, del trompeta, el turururururu, es también claramente influencia de los tebeos, ¿no? Cosa que antes no lo he hecho, porque, claro, el tiempo te va dando tu estilo, te va dando donde tú te puedes mejor puedes trabajar, qué puedes aportar. Eso el tiempo, la propia experiencia del pintar, el día a día, te lo dice. Entonces he llegado yo a esta conclusión de, bueno, poner, que no es una innovación el poner letra en los cuadros, esto está muy hecho ya, ¿no? Pero de esta forma un poco irónica, un poco cómica, no lo he visto yo nunca. Aquí, por ejemplo, esto es el conjunto, lo que antes se llamaba conjunto músico-vocal, que se ponía el artículo en inglés, y aquí le voy a poner manta, porque esto de ponerle de master o más, como es en inglés, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es eso. Y esto es el baile típico de la feria de los pueblos, el baile típico. Pero claro, yo, como antes he dicho, no pinto personas, no pinto imágenes conocidas, las figuras humanas, pero son seres soñados de los cuentos. Mi abuela, por ejemplo, me contaba una serie de historias del mantequero, del lobo. Toda esta historia yo, pues no, son imágenes que las tengo presentes y llevo ya sobre 14 años trabajando sobre los muñecos y sobre esta forma. Bueno, pero ya les doy vida. Las personas que hacemos, bailamos. Yo no voy a poner una discoteca, pongo pues la caseta oficial donde está aquí todas las bandericas colgando, los globos, los focos, las mesas con los respectivos canapés, el sifón, porque recordar, personas mayores, cuando pedías un vermú, pedías un vino tinto y tal, pues era vino tinto con vermú con sifón, que era lo que suplía a la casera. Esto, bueno, el sifón típico, el vermú, el pescadito, todos los canapés, todo lo que realmente, bueno, una fiesta está relacionado con la fiesta y están las mesas vacías de gente. Esto, aquí hay un personaje un poco triste que por lo visto no tiene pareja, no tiene novio, no tiene ligue y está un poco, digamos, porque la realidad de la vida es así. Hay personas que están ciertamente marginadas por su forma de ser o por su circunstancia. Fijaros, aquí también es los cantadores. Bueno, en la feria siempre viene bueno, podría ser marchena, pero yo no le voy a poner marchena, le he puesto el pulpo. El pulpo viene porque yo tengo un familiar aquí, un primo que tiene el bar y él solamente pone pulpo. Y los cantadores, teatro, cine, Plaza del Carmen. Esto es un teatro que ya no existe en Vélez, pero claro, a mí me trae buenos recuerdos porque bueno, allí había, digamos, el gallinero, no por las chinches, bueno, porque era antiguo, bueno, allí a veces te dedicabas más a matar animalitos de estos que a ver las películas. Por eso, porque era muy antiguo, de madera, en fin, historia.
Y bueno, es solamente el personaje que es el masculino bailando con el femenino. Claro, es una folclórica, yo ironizo un poco a un cierto folclorismo encantador e ingenuo que yo me gusta, porque las cantantes, las cantadoras, todo este batiburrillo de folclorismo también me interesa, porque es mi país, es Andalucía también, y me interesa, y aquí, bueno, aquí lo expreso un poco. Podemos ver alguno más que también estoy trabajando ahora, que aquí represento vaya a ver ahora, que es un poco el torero, el picador. Aquí tengo la obra, es un poco más pequeñita, pero bueno, ya como antes he dicho, llevo varios cuadros a la vez, me gusta trabajar, me gusta por eso, porque la pintura al óleo tarda mucho en secar, y por eso llevo varios a la vez. Además, me aburro, me harta uno, cojo otro, se me ocurre una idea, cojo otra idea, y además creo que es un método que casi todos los pintores lo utilizan hoy en día, ¿no? No se concentran en un cuadro solo en él, porque es que te agobia y no lo ves claro. Incluso a veces hago lo que esta mañana hemos hecho con los amigos que han venido a grabar. Hemos estado viendo el paisaje, hemos estado viendo todo donde yo baso mi pintura, que también te despeja la mente y te da nuevas ideas y te abre posibilidades. Aquí vemos, como antes he dicho, el picador y el torero y toda la familia que le rodea, ¿no? Poco tétrico, poco siniestro, o como yo realmente veo ese mundillo patético de los toros, el caballo parece que, y todo ese mundo variopinto que vemos. Para mí siempre tengo presente esto, los kiosquillos y los tenderetes, porque ha sido una obsesión. Yo veía los tenderetes, veía las cositas, veía todos los juguetes, veía los paquetes de pipas, de altamuces. Realmente, como no tenía mucho dinero, pues lo veía con una ansiedad, lo veía con unas ganas, que yo veía ahí la gloria. Y claro, como realmente no podía acceder a esos objetos que veía, pues entonces ahora mismo yo los hago, ¿no? Me lo invento, que una trompeta, y los toros también, porque como no podía entrar, me colaba ya en el último toro que me dejaban de entrar, o cuando no, un hombre me echaba el brazo por encima y me decía, este es mi hijo, mentira, y ya entraba, como en el fútbol. La palomita, mariposa, que es muy presente también en el campo y donde hemos estado grabando, también hay. Y aquí fijaros también el tejado nuevamente el tejado. El tejado siempre presente en mi obra, porque él es mi obsesión. Bueno, mi obsesión tampoco me compone las ventanas. Estas ventanas existían antes en muchas casas del barrio del Pilar, de aquí de Vélez, Málaga, que es la parte más típica, la parte más antigua, y la parte más campesina, porque eran gente oriundo de los romanes, de la viñuela, entonces costumbres que traían y objetos y la propia estética de sus casas la traían aquí a Vélez, Málaga. En las paredes, el muñeco también, fantoche, porque también tiene mucha importancia los gigantes y los cabezudos. Fijaros que eso está también muy presente en mi obra, porque claro, de pequeñito, y ya aquí vamos a coger esta obra que tengo aquí también. Este es un kiosco, ahí vamos a poner esto aquí. El kiosco, esto es un kiosco que yo he tenido siempre, que me fijaba mucho. Me fijaba mucho en los juguetes, en las cosas. La langosta o lo que sea, porque no es algo concreto. Yo me invento y hago una síntesis de muchos insectos y de cosas que yo tengo presentes, no son nada cosas concretas. Pues los gigantes y los cabezudos pues también ha sido muy importante en mi obra. Cuando salía la banda de música de Vélez, Málaga, y les detrás los gigantes y los cabezudos, esos salían, y entonces a los niños pues les salían detrás y les cogían uno de los pelos y
Y bueno, todo ese recuerdo también lo tengo en presente mío, y muchos personajes, muchos cabezones son de ahí. Veis aquí también, por ejemplo, esto fue un muñeco una escultura que una vez me dio por hacer, ¿no? Una escultura que me dio por hacer, y no llegué a terminarlo, me quedé en la cabeza, ¿no? Quizá por el susto, y vamos, yo digamos que me gusta hacer de todo, ¿no? A veces cojo una madera y hago una semi-escultura, no una escultura, hago un juego, cojo el barro también, aunque en mi principio, que eso no lo he dicho, a la edad de 5 años no fueron pictóricos ni dibujísticos, fue escultura, fue trabajo de manualidades. Porque yo vivía como antes hemos dicho, allí es tierra de tejeros, donde hacer tejas, el barro, hacer ladrillo. Entonces yo me iba allí con mi madre, porque claro, allí las casas no tenían agua pero era en invierno, de los pozos. En verano no había agua, entonces pues había que ir a lavar al río. Y entonces pues me iba al tejar, y mientras mi madre lavaba y tal, yo hacía muñecos de barro. ¿Eh? Y ahora últimamente estoy haciendo cosas, no en barro, pero en madera y en cemento, con hierro y cosas, ¿no? También. Bueno, podemos seguir viendo algunas cosas más. Este cuadro sí está más terminado que otro. ¿Veis? Y otro. Aquí tengo también otro carrito. Esto de los carritos es una cosa curiosa, pero llevaba tiempo con ganas de realizar estas obras por la cantidad de colores y de matices que tiene. Fijaros vosotros, en el Parque de Málaga hay algunos así, y la cantidad de colores y de objetos extraños, y eso pues disfruto un rato viéndolo. A mí me gusta mucho, tenía ganas de meterle mano a esa faceta de carritos y de tenderetos y cosas de esas. Aquí vemos otra obra mía. Mirad, aquí os voy a enseñar una cosa, porque era muy típico aquí en Vélez, Málaga, cuando te enterabas de una boda o de un bautizo, como siempre tenía uno más hambre, tenía uno siempre el apetito siempre abierto, y no es que lo pasaba mal en tu casa, gracias a Dios nunca me ha frustrado nada, pero en las bodas siempre veía uno algo especial, veía uno pues algo más especial que en tu casa no lo tenía. Entonces yo, cuando me enteraba que había una boda, iba al convite, no a la boda. Bueno, a la boda también iba porque echaban duros y pesetas. Empezaba la gente, padrino lagarto, es usted los cuartos, Claro, algunos echaban de todo menos dinero, otros sí. Entonces después iba a la boda, si tú sin invitarte ni nada, que te metía como cosas de niño, ¿no? Y yo cuando pequeñito hacía mucho eso. Oye, aquí me metía en las bodas para comer y beber. Algunas veces cogía unos días del vinillo, porque antes era el vino típico del terreno, ese dulzón, que eso te tomaba tres vasos de eso, y bueno, lo que pillaba una que no vea, claro, de crío, pues algunas veces me pasaba, ¿no? Recuerdo que cogía algunas marionetas de esas en condiciones. Pero mi obsesión realmente era vivir el bullicio de las novias, del novio, de los invitados, y uno allí, un crío con 8, 10, 12 años, metido por medio, buscando de mesa en mesa, pues realmente como si uno estuviera invitado a la boda. Y yo no sé por qué, pero tenía cara para eso. No sé, bueno, y esa anécdota, como antes he dicho, la tengo siempre presente, y en recuerdo de esa vivencia mía, algunas veces pues pinto bodas. Además es muy usual en mí pintar la novia, con el ramo y los comensales. Aquí vemos un cajón que puede ser patata, pueden ser, no es algo concreto, son símbolos. La langosta, la tarta, muy normal, aunque antiguamente no había tarta. Normalmente te ponían la copa de vino, morcilla, el chorizo, el pan, el chorizo, y se mataba el guarro
Por fin, un callo, te ponía, vamos, que no es como ahora, que ahora te pone de todo. Y tarta no había. En todo caso, bueno, unos rosquillos, hacía la suegra del novio, la madre de esta, preparaba unos rosquillos, los rosquillos eran como la tarta, o las tortas del garrobo, se compraban. Y ahora no, ahora la tarta, pero vamos, yo le pongo la tarta porque es muy normal, que eso, y es muy actual, y también que uno pone el recuerdo con cosas, momentos, vivencias actuales. La tarta, por lo visto, hay muchos invitados porque son muchos pisos. Aquí vemos los personajes comiendo, cada uno con el ramo de flores por todos lados. Aquí el típico pollo dominguero, la botella de cerveza, en fin. Creo que es debido a esa anécdota, a esa vivencia que de pequeño vivía por mi barrio, por mi verde. Que digamos que porque el pintor en realidad lo que trata es de expresar su mundo, de expresar sus vivencias. No, nunca se inventa nada. Le salen los colores porque le salen las formas, pero no te inventas nada.